Muy bien, amados hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de bibliología. Nos quedamos un tiempo largo estudiando la preservación de las escrituras. Ahora vamos a estudiar la inerrancia de las escrituras. Ese es otro tema importante cuando se trata de saber de la palabra de Dios. La inerrancia de las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a empezar definiéndolo en primer lugar. ¿Qué es la inerrancia de las escrituras? Prestemos la atención a la definición. La Biblia es completamente veraz en todas las cosas que los autores bíblicos afirman, ya sea en detalles geográficos, cronológicos o teológicos. Eso es la inerrancia de las escrituras. Que la Biblia es completamente veraz. Cuando nosotros estudiamos la autoridad de las escrituras, nosotros veíamos que la Biblia tenía autoridad porque la Biblia era verdad. Esta doctrina está relacionada con eso, con la autoridad de las escrituras. Entonces ella es completamente veraz en todo lo que se dice. Todo lo que la Biblia diga es cierto. Entonces alguien dice, amén. Pero en temas de salvación y en temas de vida cristiana, pero ella no es cierto en temas de la ubicación de un país. Ella no es cierto en el número de soldados que pertenecían a cierto ejército. Ella no es cierto en el año en el que nació un rey o en el año en el que murió. Ella simplemente es cierto en los asuntos que tienen que ver con la fe y la vida cristiana. Pero todo lo que sea geográfico y esas cositas, no. Negamos eso. Negamos eso. Decimos que ella es completamente veraz, así esté hablando de geografía, así esté hablando de cronologías o principalmente si está hablando de temas teológicos. Todo lo que ella dice es completamente veraz. Bien, pendientes a eso, hermanos. Las definiciones a veces se dan un poquitico largas como por buscar detallar más las cosas, se pudiera extender más. Digamos, sería suficiente con decir la Biblia es completamente veraz en todo lo que afirma. Esa definición es válida para la inerrancia. Pero les decía, alguien puede decir, no, pero en temas geográficos, cronológicos, el nombre de un rey, etcétera, no. ¿Qué importa si dijo que nació en el año 720 cuando nació en el año 700? Eso no importa. No, estamos diciendo que la Biblia, aún en eso, es veraz. Aún en eso, es veraz. Bien, esa es la definición. Vamos a desmenuzar esto, vamos a analizarlo. Quiero que veamos en primer lugar el fundamento de la inerrancia, es decir, qué es lo que nos hace creer que la Biblia es inerrante. Antes de irnos porque en este tema se suscitan cosas como la arqueología, en esto se suscitan cosas, ya le estaba diciendo, como la geografía. Antes de irnos a eso, el fundamento de la inerrancia de las escrituras, por lo menos aquí le voy a dar tres. En primer lugar, la Biblia es inerrante porque la Biblia fue inspirada verbal y plenariamente. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué quiere decir que la Biblia es inspiración verbal? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios lo habló. No, o sea, no está mal, pero más, púlanlo un poquito más, púlanlo un poquito más. Porque con decir que la Biblia es inspirada, estamos reconociendo que Dios habló. Pero ¿por qué agregarle ese apellido, verbal? ¿Por qué no decir solo la Biblia es inspirada, sino decir la Biblia es inspirada verbal? ¿Qué querrá decir esa palabra verbal? Cada palabra de la Biblia es inspirada. Dios no inspiró conceptos. A ver, que yo le dijera, por ejemplo, yo le dijera al hermano Adolfo, dígale a mi esposa que ella es el ser más importante para mí. Y él va y le dice a mi esposa, hermana Joana, el hermano Jeffrey la quiere mucho, él la ama demasiado, él por usted haría todo lo que quiera. Él está comunicando lo que yo le dije, pero las palabras que él está usando no son las palabras que yo le dije que dijera. Yo le di un concepto, dile que es lo más importante. Él utilizó otras palabras. Y está bien, en este ejemplo está bien. Pero lo que queremos decir en la Biblia es que Dios no dio conceptos. Dios inspiró palabras. Dios no le dijo, no puso en la mente de Pablo
nuestros pecados son perdonados. Y luego Pablo por allá se puso a decir, ay, eso queda como chévere que Dios nos justificó por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto explica bien lo que Dios me dijo. No, 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 no. Dios le inspiró que pusiera las palabras que Él puso. ¿Dónde vemos eso? Miren Gálatas 3:16. Vayan a sus Biblias en Gálatas 3:16. Inspiración verbal. Ya vamos a ver el aspecto de plenaria. Gálatas 3:16. Para sustentar el hecho de que Dios le dio énfasis hasta las palabritas. Este versículo es clave. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, que es Cristo. ¿Qué notan ustedes que está haciendo Pablo ahí? Presten ustedes atención al versículo. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Con base en qué, hermano? Ajá, ¿y cómo estaba escrito? Tiene razón, él está corrigiendo, pero ¿dónde está el énfasis? Ah, muy bien, de que no fue singular, de que no fue plural, sino que fue singular. Entonces, noten, una S, un plural. Pablo está diciendo, está sustentando toda su teología de que una palabra no es plural, sino singular. Eso que nos deja ver que Dios inspiró palabras. Los otros textos no los vamos a ver. El de Mateo 5:18 es donde el Señor Jesucristo dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La jota, la palabrita más, la letra más pequeña, y la tilde, las figuritas más pequeñas de las letras. Ya se los he mostrado. Eso es inspirado. Y otro texto importante es Mateo 22:29-32, donde el Señor está contendiendo con los fariseos, con los escribas, que niegan la resurrección. Y el Señor Jesucristo, para demostrarle que Dios sí hablaba de resurrección en el Antiguo Testamento, le cita la escritura donde dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si la Biblia hubiese dicho allá, yo era el Dios de Abraham, se enseñaba que Abraham estaba muerto. Pero como el verbo no estaba en pasado, yo era, sino en presente, yo soy, y en el hebreo eso es un presente continuo, yo estoy siendo, entonces dice, ahí está la resurrección. Noten, una palabrita, un tiempo verbal, ya lo utiliza como argumento para decir la Biblia, en la resurrección existe. Entonces, ¿eso qué nos dice, hermanos? Que las palabras fueron inspiradas por Dios. Entonces, estamos hablando de la inerrancia, no estamos hablando de la inspiración, ya esto lo habíamos estudiado. Lo que eso nos dice, la inspiración verbal, es que si Dios inspiró palabras, esas palabras son inerrantes, porque los que niegan la inerrancia, ellos van a decir que Dios inspiró conceptos. Ellos no van a tener problema con que haya errores, porque ellos van a decir, no, la Biblia tiene errores, pero es que Dios no le prestó atención a eso, Él inspiró el concepto. No, 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 Dios inspiró palabras, por tanto esas palabras son inerrantes. Les digo que inspiración verbal y plenaria. ¿Qué es eso de plenaria? Ahora, ¿qué es plenaria? Esa palabrita nos queda un poquito rara. ¿Qué es la inspiración plenaria? Otra vez, podemos decir la Biblia es inspirada, pero ¿por qué le agregamos ese apellido? ¿Por qué decir inspiración plenaria? Está más difícil. Si lucharon con verbal. ¿Cómo? Que va completa, va por ahí, que es completa. ¿Qué decía, hermano Carlos? Me pareció que dijo algo. Hermano Carlos. Muy bien, hermano. Nada es más inspirado que otro. Las palabritas de Jesús en rojo que aparecen en una Biblia no son más palabra de Dios que las genealogías de segundo y primero de Crónicas. Porque eso es lo otro que dicen los que critican. Ah, no, es que hay cosas que sí son inspiradas o más inspiradas. Hay otras que no tanto y por como no son tan inspiradas, pues no importa que haya errores.
Lo más inspirado, sí, eso sí es verdad, eso no tiene errores, pero lo que no es tan inspirado, no importa que tenga errores. No, 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 no. Toda ella es igualmente inspirada. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice partes de la escritura es inspirada por Dios. O algunas escrituras son inspiradas por Dios, no. Toda ella, toda en su totalidad, es inspirada por Dios. No hay porciones más inspiradas que otras. Bien. Segundo, entonces hermanos, la inerrancia, el fundamento de la inerrancia está basado en la inspiración verbal y plenaria. Dos, la Biblia es inerrante porque su autor, Dios, no puede mentir. Vayan a Números 23:19 y me lo leen, por favor. Números 23:19. Es un texto muy conocido. El que lo tenga lo lee. Sí. Ajá. Ejecutará. Muy bien. Más que todo tomando la primera parte, Dios no es hombre para que mienta. Los hombres mienten, Dios no miente. Si la Biblia tuviera errores, entonces eso hace a Dios mentiroso. También por ahí hay un texto, si no recuerdo mal, creo que es Tito 1:2, en el que también se dice que Dios no miente. Entonces, si Dios no miente, o más bien, si la Biblia es la palabra de Dios y Dios no miente, entonces su Biblia no puede tener errores, porque si tuviera errores sería mentira. Eso está relacionado con la inspiración nuevamente. Es decir, si Dios en su palabra dice, voy a decir cualquier ejemplo, que David nació en el año 500 antes de Cristo, eso sería un error y eso sería una mentira, porque Dios se equivocó, Dios dijo mentiras, David no nació en el año 500. ¿Sí? Entonces, la Biblia no puede decir mentiras porque su autor no puede decir mentiras. Eso hace que la Biblia sea inerrante. Y el tercer argumento del fundamento de la inerrancia es el carácter mismo de la Biblia. Ahora, ¿qué es la Biblia como tal? Pues el Salmo 12:6, no vamos a ir, pero el Salmo 12:6 nos dice que la palabra de Dios es pura, pasada como 7 veces por un horno. Su palabra es pura. Entonces, ¿cómo puede decir la Biblia? O también el Salmo 19 también nos dice que los dichos del Señor son perfectos, su palabra es verdad, su palabra es recta, etcétera. ¿Cómo puede ser una Biblia recta, verdad, pura, etcétera, si tiene errores? Entonces no es pura, no es pura. Eso sería falso. Entonces la Biblia, como ella como ella es pura, ella no puede contener errores. Vamos a Juan 10:35. Palabras del Señor Jesús. Una dama que lo lea. Muy bien. Hermana, de hecho caigo en cuenta, devuélvase un poquitico al 34, creo que es. Regálame y yo le digo. Espérame para coger la idea completa, caí en cuenta ahora. Desde el 33, hermano. Apedreamos. Ojo a eso, ojo ahí. Ese es el centro del argumento, que Jesús está siendo Dios porque él declara que él es hijo de Dios. Siga. Me devuelvo aquí nuevamente a la inspiración verbal. ¿Notan? Jesús está citando la Biblia y va a citar que en una parte dice, yo soy dioses, no soy dioses. Va a citar palabras explícitas Jesús para probar
su argumento. O sea que las palabras, tal cual como están escritas, son inspiradas. Ahora sí el 35. Muy bien. Y el 36. Muy bien. No me voy a quedar mucho en todo el argumento porque es bien interesante. Jesús, ellos tienen problema con que Jesús sea Dios, pero Jesús le va a decir, pero mira, es que en la Biblia se decía, de falsos dioses, dioses sois. Entonces, ¿por qué tienen problema si miren que aún se declaraba de dioses falsos, dioses sois? Él dice, yo soy el verdadero Dios. Ellos no tenían problema con reconocer que en la escritura estaba escrito, se está utilizando dioses para referirse a falsos dioses. Entonces Jesús le dice, ¿ustedes por qué me están criticando a mí? Yo soy el verdadero Dios. Pero bueno, para volver a nuestro tema de la inerrancia, ¿qué hace Jesús? La escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Si la escritura es errante, contiene errores, entonces la escritura sí puede ser quebrantada. Pero como la escritura no contiene errores, la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, hermanos, en este primer punto es el fundamento de la inerrancia. Hasta aquí, hermanos, como creyentes, nosotros nos paramos firme y le declaramos al que sea que la Biblia es inerrante. Puede ser el erudito, puede ser el académico, puede ser el Karl, puede ser el liberal, etcétera, etcétera. Nosotros nos paramos firme y decimos la Biblia es inerrante. ¿Por qué? Porque ella es inspirada, porque Dios no puede mentir y por el carácter mismo de la Biblia. Nosotros, nuestra validez está en la escritura. Ah, pero es que mira que acá dice que eran dos ciegos y acá dice que es un ciego, entonces la Biblia contiene errores. Momento, no sé eso, voy a preguntar, voy a averiguar, pero yo creo que la Biblia es inerrante por esto, esto y esto que acabamos de ver. Hay retos, y ya los vamos a ver, hay retos, hay discusiones, claro que sí, pero este es el fundamento, aquí es donde nos paramos. Es como cuando vimos la preservación de las escrituras. Antes de ver todo lo que vimos, yo les dije, el fundamento es, Dios prometió preservar su palabra. Ya después sobre ese argumento discutimos, pero ese es nuestro argumento. Esto es lo que nos hace a nosotros estar firmes en que la Biblia es inerrante. Si alguna de estas cosas no es cierta, pues claro, tienen razón en decir que la Biblia contiene errores. Si Dios puede mentir, pues obviamente la Biblia va a tener errores. ¿Para qué discutimos? Si la Biblia no es pura, pues tiene razón que haya errores. ¿Para qué discutimos? Y si la Biblia no es inspirada verbal y plenariamente, pues tiene razón que haya errores. Pero como estas tres cosas son ciertas, es imposible que la Biblia tenga errores. ¿Bien? Este es el fundamento. Hasta aquí, hermanos, la clase de la inerrancia bíblica y nos vamos bien. Hasta aquí. Vamos simplemente a avanzar un poquitico más y tratar de entender un poquitico las críticas y al poder responder, entonces afirmarnos incluso más en la inerrancia bíblica. Entonces, ¿qué es lo que hacen los herejes? Algunas de las críticas que ellos hacen a la inerrancia bíblica las he categorizado en 5 grupos. La primera crítica que hacen son las descripciones erradas desde la perspectiva humana. Ejemplo, la Biblia dice que el sol se pone, el sol sale y el sol se pone. La Biblia lo dice así. Ahí no tengo un texto, no se le puso un texto de ejemplo, pero eso está en la Biblia. El sol se levanta, el sol se pone, sale de su tálamo y se recorre, el Salmo 19, etcétera, etcétera. Pero científicamente eso es correcto. No. ¿No? El sol sale y el sol se pone. Ah, nos tocó el colegio, vieron. El mapita, los que tienen niños ya seguro habrán hecho el sistema solar y todo eso, ¿no? El sol no se mueve. ¿Qué se mueve? La tierra es la que se mueve. Desde la perspectiva de la tierra, el sol sale y el sol se pone, pero la que está moviéndose es la tierra. O sea, científicamente
Deberíamos decir, la Tierra hizo su movimiento de rotación en la hora tal, y por eso el Sol se divisa. O deberíamos decir, la Tierra está haciendo el movimiento de traslación y por eso, qué sé yo. Pero eso nadie lo dice. Y estamos en el siglo XXI, ¿cierto? En el siglo XXI, con hasta fotos del sistema solar, nosotros seguimos diciendo, ya salió el Sol. Y seguimos diciendo, ya se puso el Sol. Y ya sabemos que eso no es cierto. Pero desde la experiencia, eso es lo que pasa. Desde la experiencia el Sol sale y el Sol se pone. Pero científicamente el Sol no sale ni se pone. La Tierra es la que hace el movimiento de rotación y traslación respectivamente. Pero sería absurdo que un hermano un día, ya la Tierra hizo el movimiento de rotación. ¿Eso qué es? Y sabemos, ¿no? Pero no hablamos así. Entonces los que critican la inerrancia dicen, la Biblia contiene errores porque los autores bíblicos dijeron, el Sol salió y el Sol se puso. No, es que ellos están hablando desde la experiencia humana. Y aquí nos volvemos a la inspiración de las Escrituras. Dios utiliza los contextos de las personas. Y las personas perciben que el Sol sale y el Sol se pone. O el de la lluvia, lo mismo, casi lo mismo. Decimos, está lloviendo, está cayendo agua. Pero, bueno, está lloviendo, digamos que está lloviendo en todo el planeta al mismo tiempo. En Colombia, el agua está cayendo. En Indonesia, o la China, por acá abajo, el agua está subiendo. O sea, si miramos todo el planeta Tierra lo vemos completo, pues vemos que en Colombia está cayendo y en Indonesia está subiendo. ¿Cierto? Pero uno no está pensando, ¿cuál es nuestra ubicación de la línea del Ecuador? ¿Y cómo está el movimiento de rotación? ¿Será que está cayendo? No, nadie hace eso. Simplemente el agua está cayendo. El cielo está arriba, la tierra está aquí y las nubes sueltan su agua y el movimiento de gravedad los baja. O nadie dice, el movimiento de gravedad está haciendo caer el agua a la tierra. No, nadie dice eso. Decimos, el agua está cayendo. Entonces los que niegan la inerrancia de las Escrituras quieren criticar la Biblia porque la Biblia dice la lluvia cae. Ellos esperarían entonces que los autores bíblicos dijeran la tierra está haciendo una gravedad de 9,8 sobre metros para que... No, eso es absurdo. Aún los mismos científicos que critican la Biblia dicen está lloviendo, está cayendo el agua. Entonces... eso es no reconocer que la Biblia habla desde una perspectiva humana. Bien, estamos claros ahí, ¿no? Entonces esa crítica es boba, eso es infantil. Otra crítica que hacen, bueno, yo les digo que es boba, es infantil, pero ellos se la toman con toda la seriedad del mundo. La segunda crítica que hacen son las cifras redondas. La Biblia es falsa porque la Biblia dijo que Israel vagó en el desierto porque Dios prometió que iban a estar esclavos en Egipto 400 años, pero realmente fueron 429, creo que fueron 430. Nuevamente, cifras redondas. Así hay muchas cosas en las Escrituras en las que no se dice, bueno, de hecho sí hay cosas en las que se dice 1750 y tantos, pero hay otras en las que se da la cifra redonda. Nosotros hacemos eso. ¿Cuántas personas murieron en tal accidente? No, murieron como 100 personas, pero murieron tal vez 97 o murieron 102. Si ustedes me preguntaran, ¿dónde vive Jeffrey? Yo digo, yo vivo a 2 cuadras, pero realmente yo vivo como a 1 cuadra y 3 casas o 1 cuadra y 1 cuarto, qué sé yo. Pero decimos a 2 cuadras. ¿Cuánto queda Barbosa de Medellín? No, pues como a 2 horas, pero a veces uno se demora 1 hora y 15. A veces uno se demora 2 horas y más y hay trancón más. Redondeamos, ponemos ahí un promedio. Eso es lenguaje humano. Entonces, que en la Biblia ustedes se encuentren con ese tipo de cosas no nos debe hacer creer que la Biblia es inerrante, es sencillamente cifras redondas. Y eso es propio de la naturaleza humana. Dios inspiró que el autor diera una cifra redonda. No porque estuviera diciendo mentiras, no, es una cifra redonda. Bien, la otra crítica que hacen son las citas libres. Bueno, no vamos a ver esta,
Pero si uno lee Joel 2:28, que está profetizando algo que se cumple en Hechos 2:17, pues uno puede ver que no es exactamente lo mismo. O sea, Pedro dice, citando a Joel, porque en los postreros tiempos vuestros hijos soñarán sueños y vuestras hijas verán visiones y ta, 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 ta. Pero si uno mira a Joel, no siempre aparecen las mismas palabras. Cosas mínimas, pero no siempre aparecen las mismas. Mira que la Biblia tiene errores, que no sé qué. De hecho, me viene un ejemplo mejor que este incluso. Es ese donde Mateo 2 cita cuando el Señor le dice a José y a María que vayan a Egipto y dice, para que se cumpliese la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando uno va a Oseas 11:1, que es esa cita bíblica, en Oseas 11:1 no está hablando del Mesías, sino que está hablando de Israel. Entonces los críticos dicen, mira, la Biblia tiene errores, porque Mateo está citando una profecía de que se cumplió en Jesús, en un individuo, cuando esa profecía, bueno, de hecho ni profecía, simplemente está contando que de Egipto llamé a mi hijo, a Israel. Entonces, como que algo de Israel se lo aplicó a Jesús. 1, 2. Eso sucede cuando José y María van de camino hacia Egipto. Pero lo de Oseas 11:1 es cuando ya ellos salieron de Egipto. Entonces dicen, mira, uno va entrando y el otro va saliendo. Mateo se equivocó, cometió errores y toman la escritura. Vamos a ver después eso. Después vamos a tratar eso. Pero son cosas que dicen, mira, está citando y está errando. No. Esos son sencillamente asuntos. Uno, teológicos. El de Oseas 11 y Mateo. Luego lo vemos. Pero para quedarme con el de Joel, pues hermanos, aquí hay factores de idiomas. Joel escribe en hebreo, Hechos es en griego y hablado en arameo probablemente. Entonces imagínense, uno escrito en hebreo, hablado en hebreo y puesto por escrito en griego koiné. Obviamente que las palabras no van a ser las mismas. Hay cambios. Entonces, esas citas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, cuando no son exactas, y a ustedes les va a pasar, ustedes creo que les ha pasado, ustedes están leyendo la Biblia y le apareció la letrica chiquitica por ahí, y ustedes van al Antiguo Testamento y ustedes dicen, pero no es exactamente lo que dice. Entonces, no les dé miedo, no fue que se equivocó el autor, no es que la Biblia tiene errores, hay temas de idioma, hay temas teológicos, ¿sí? No se puede tomar como, es un error. Entonces los críticos de la Biblia dicen que no, que la Biblia tiene errores por ese tipo de citas libres. ¿Alguna pregunta ahí, hermanos? ¿Algún aporte? Siéntanse siempre libres de hacerlo, ¿no? Otro, el cuarto. Las mentiras del diablo y de otros, no solamente las del diablo. Este sí me parece el más infantil de todos. Es decir, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es errante, que la Biblia contiene errores, porque en la Biblia aparecen mentiras. Ejemplo, las del diablo. Entonces, como el diablo en la Biblia dice que el diablo dijo, no morirás, a algo que Dios dijo, morirás, entonces ellos dicen, mira, Génesis 3, 6, 5, 4, bueno, no me acuerdo donde exactamente el diablo dice, donde está escrito exactamente, no morirás, es algo errado, eso es falso, porque sí van a morir. Entonces, la Biblia tiene errores porque eso es mentira. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo responden? ¿Cómo responden a eso? Esa es una crítica de los eruditos, de la gente súper profesional, de seminarios. Van a seminarios, pagan un montón de millones para decir eso, que la Biblia es errante por eso. ¿Ustedes cómo le responden? Eso no es una declaración. Bien. ¿Algo más? Ustedes nunca cuentan. Como cuando uno está contando un chisme. Uno dice lo que pasó, pero uno no está diciendo que eso es verdad. Entonces la Biblia está diciendo, como ustedes dicen, que el diablo dijo mentiras, pero la Biblia no está diciendo que eso es verdad. Y les puse también aquí el ejemplo de Job, porque eso nos ayuda mucho en la interpretación de Job. Hermanos, pregunta, ¿los amigos de Job decían la verdad
o decían la mentira a Job? ¿Qué dicen ustedes? Cuando los amigos de Job lo veían sufriendo y le decían, por ejemplo, bueno, no me acuerdo cuál de los nombres, pero le decía, está sufriendo porque Dios castiga a los impíos, a todos los que hacen maldad, Él los enferma y Él los atribula. Eso le decían los amigos de Job. Nosotros sabemos qué pasaba. Ajá, exactamente, ellos no sabían todo. Los amigos de Job hablaron cosas ciertas, pero aplicado a la persona equivocada. Una buena teología en un momento errado. De hecho, eso es un tremendo principio de consejería, hermanos. Uno tiene que tener cuidado porque uno puede tener teología correcta, la verdad, pero mal aplicada. Y aunque es cierto, los amigos de Job, por ejemplo, incluso ese texto se puede tomar y yo personalmente lo he aplicado a mi vida. Está como en Job 5:18, por allá creo que dice, Dios hiere para sanar. Eso se lo decía Elifaz a Job, diciéndole, Dios te hirió para sanarte, porque eres malo, para que después estés bien. No, sí es verdad que Dios hiere para sanar, pero no es lo que le está pasando a Job. Entonces, los críticos pudieran decir, mira, ellos están diciendo mentiras, porque a él no le estaba pasando eso porque fuera disciplina de Dios. A él le está pasando por, bueno, nosotros sí conocemos la historia, Job no la conocía, ni los amigos. Entonces, no, eso es verdad. Lo que ellos está sucediendo ahí fue lo que sucedió, esa es la verdad. Ellos dijeron eso, Job decía eso es verdad. Lo que sucedió, lo que Job cuenta es lo que en verdad sucedió. Que estaban equivocados en su juicio, pero lo que está contando es lo que sucedió. Entonces la Biblia no contiene errores por contener historias con errores, ¿no? Ya está diciendo verazmente lo que se equivocaron. Ella verazmente está contando lo que se dijo mal. Entonces no es un argumento contra la inerrancia. Y finalmente, las aparentes contradicciones. Ojo, aparentes, no contradicciones, aparentes contradicciones. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Para la próxima ocasión quisiera traer más, pero ahorita solamente 3 ejemplos corticos. Y ustedes me van a responder. ¿Cuántos endemoniados finalmente hubo? ¿Cuántos endemoniados gadarenos? Porque Mateo 8:28 dice, y cuando él llegó a la otra ribera, la región de los Gergesenos, es lo mismo que los gadarenos. Aquí no hay un error, es simplemente decir que el lugar se llama de otra manera. Le vinieron al encuentro 2 endemoniados. Sigue la historia, ya la conocen, ¿no? Endemoniado gadareno, le saca el demonio, los cerdos caen, etc. La misma historia en Marcos dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Es lo mismo, ojo, es lo mismo. Y al salir él de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ajá, la Biblia tiene errores. ¿Sí o no? Bueno, ustedes me van a decir no tiene errores, entonces explíquenme eso. ¿Cómo explican? ¿Cómo explican? No lo hemos estudiado, yo sé que tal vez lo estoy cogiendo fuera de base, pero ¿cómo lo explicarían? Muy bien, hermano, muy bien. Los autores le daban enfoque según alguna particularidad de él. ¿Quién es Mateo? ¿Qué era Mateo? Publicano. ¿Qué hace un publicano? Ah, matemáticas. Mateo probablemente en este caso, influenciado por sus matemáticas, por ser un publicano, le interesan los números. Entonces Mateo se preocupa por decir, eran 2. Pero Marcos, probablemente de esos 2, no sabemos, pero probablemente de esos 2 uno tuvo más prominencia. Quién sabe si fue solo a uno al que le sacó y después quiso dar testimonio y todo eso y el otro no. Entonces Marcos le da énfasis a uno. Mateo le dio énfasis a los 2. Pero eso no quiere decir que la Biblia tiene errores. Es simplemente una perspectiva.
Hermanos, el mejor ejercicio de esto, háganlo. Les invito, yo lo he hecho varias veces y yo me río. Tomen a un matrimonio y díganle cómo se conocieron. Y ahí ustedes van a ver cómo empiezan a discrepar. Porque uno le da énfasis a una cosa que el otro. Entonces está el esposo diciendo, no, pues estábamos en una reunión y entonces me la presentaron y dicen, no. Acuérdate que primero él me dijo que tal, y yo después, entonces ahí sí fue donde nos presentaron. Y ella agregó otra parte. Él lo había omitido. Entonces él sigue la historia y ella dice, no, pero espérate, es que también no has dicho esta otra parte. Y ella cuenta otra historia. Entonces la historia de la mujer se llevó 20 capítulos y la del hombre se llevó uno. Me vio y se enamoró. Así, sencillito. Eso pasa en los matrimonios, eso es típico. Hagan el ejercicio y verán. Siempre hasta se pelean porque, no, pero así no fue, no. Porque el uno y el otro le da una perspectiva distinta. Y realmente no es que están diciendo mentiras, se corrigen y eso, pero no es que están diciendo mentiras, están dándole énfasis a una cosa que a la otra. Bueno, ya como humanos, sí, el uno dice que fue el primo, el otro dice que no, que fue el hermano, y bueno, pero eso no es lo que sucede en la Biblia. En la Biblia son temas de énfasis a la audiencia a la que se le está escribiendo. Marcos, de hecho, es a los romanos. Entonces a él de pronto no le interesa hablar tanto de dos, no, a él le interesa, miren, les voy a contar rapidito, hubo uno que le pasó esto y ya. Mateo, bueno, si venga yo les detallo. De hecho, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio de Mateo? 28. ¿Cuántos tiene el Evangelio de Marcos? 16, más cortico. ¿Sí ven? Son cositas. Mateo es el más largo de los 4. Hermanos, de hecho, les digo, después vamos a traer más ejemplos, pero quisiera agregar algo aquí. No nos dé miedo esas discrepancias en los evangelios, que es donde más suceden. Hermanos, los primeros cristianos, sin saber tanto como nosotros, sin tanto estudio como nosotros, apenas entendiendo cuáles eran los libros inspirados, ellos dijeron, estos 4 son palabra de Dios, y ellos sabían todas esas discrepancias, pero aún así ellos lo dejaron, porque ellos sabían que eso se podía explicar. Entonces, no nos debe dar a nosotros miedo ni menospreciar la palabra porque nos encontramos con este tipo de aparentes contradicciones. Entonces ven que no es una contradicción, es simplemente que no lo sabemos bien. Esta otra. ¿Quién tentó a David? Segundo de Samuel 24:1 dice, y volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijera, ve, cuenta a Israel y a Judá. Primer libro de Crónicas 21 dice, mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contara a Israel. Es el mismo evento. No son dos historias distintas, es la misma. ¿Quién tentó? Nuevamente me responden ustedes. Estás tú ahí en tu trabajo tranquilito y llega el compañero de trabajo y te dice, la Biblia contiene errores porque mire, aquí dice esto. ¿Y ustedes qué le dicen? Dios no tienta a nadie. Ah, muy bien, Satanás sería instrumento de Satanás. Satanás sería instrumento de Dios. Lo que Samuel nos está haciendo es poniendo la causa primera, Dios como el soberano de todas las cosas. Lo que Crónicas nos está haciendo es diciéndonos la causa secundaria, Satanás como instrumento. Podemos citar el caso de Job, donde Dios le permite a Satanás que le haga todo lo que le haga. Podemos citar Santiago, donde dice que Dios no tienta a nadie. Entonces notan, uno ve esos dos y uno como que, uy, caramba, un error, ¿no? Este realmente es fácil. Uno más. En Génesis 1, pues todo Génesis 1, pero por hacer un énfasis, en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a Génesis 2. Yo no lo escribí todo, no me cabía en la diapositiva. Vamos a Génesis 2. En Génesis 1, entonces tenemos toda la creación que termina con el capítulo 2, versículo 3, con Dios descansando en el séptimo día. Génesis capítulo 2, después de terminar la creación, después de en el 1:27 decirnos que Dios había creado al hombre, dice el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que hizo Jehová Dios la tierra y los cielos.
y todo arbusto del campo antes que fuera en la tierra, y toda planta del campo antes que brotara. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Pero luego ya no había creado a Adán. Si ya había creado a Adán, ¿por qué dice que no había hombre para que labrara la tierra? Versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida y fue el hombre un ser viviente. Al fin. Bueno, y ya por allá en el 18 crea a la mujer. Entonces, o tiene errores la Biblia, o una crítica más teológica, hubo dos creaciones. Dios creó una cosa y del capítulo 2, versículo 3 al versículo 4 algo pasó que Dios creó nuevamente. Volvió a hacer una segunda creación. Entonces, ¿hubo dos creaciones? ¿Qué responden? No. Pero bueno, sí, pero no sería figura de lenguaje. Se llama resumen o recapitulación. Eso sería lo que está sucediendo aquí. Lo que Génesis 2:4 está haciendo es, o más bien, lo que Génesis 1 está haciendo es el cuadro grande, resumido. Dios creó cielos y tierra en 7 días. Génesis 2 va a ser una lupa, un zoom. Les voy a explicar lo más importante de esa creación: el hombre, la mujer y el huerto. Génesis 2 no nos dice cómo creó Dios los peces, cómo fue, qué hizo Dios, cómo hizo eso que salió del agua, no nos los detalla. Pero Génesis 2 sí nos detalla la creación del hombre, la mujer y el huerto de Edén, lo más importante, de donde va a desarrollarse luego toda la historia. Entonces, no es que hay dos creaciones, no es que hay errores, es entender pues un poquitico de hermenéutica, un poquitico de interpretación y demás. Bien, ya con eso termino. Hermanos, la gran dificultad al afirmar la inerrancia bíblica. Esa es la gran dificultad. Ya vimos el fundamento, ya vimos algunas críticas. Voy a terminar por ahora con la gran dificultad al afirmar la inerrancia bíblica. Estamos diciendo entonces que la Biblia es inerrante, pero la inerrancia bíblica, para ser más precisos, tiene que ver con los autógrafos. ¿Cuáles son los autógrafos? Los originales bíblicos, los que se escribieron de la mano de los autores inspirados. La carta primera que escribió Juan, el evangelio que por primera vez escribió Juan, ese es el autógrafo. Cuando eso se copia, ya no es autógrafo, ya es copia, apógrafo, ya es otra cosa. Cuando decimos que la Biblia es inerrante, estamos pensando en esos originales, no en las copias, no en las copias. Porque, y por eso yo dejé esta clase después de la preservación, pudimos ver en la preservación, reconocemos el hecho de que hubo errores de copia. Y los originales, lastimosamente, o para la gloria de Dios, se perdieron. Porque si eso no se hubiese perdido, se imaginan la idolatría que habría. Pues los originales se perdieron, no los tenemos, se perdieron. Entonces los críticos nos van a decir, pero es que tan bobito. Habla de que los originales son inspirados, pero no están los originales son inerrantes, pero no tenemos los originales. Entonces no tiene sentido esta discusión. No, porque como ya pudimos ver, hubo muchas copias, muchos manuscritos, que aunque entre ellos tengan variables textuales, obviamente errores, o sea, si un autor dice, si una copia dice algo que otra copia que se supone son de la misma fuente no dicen lo mismo, obviamente hubo un error. Eso nadie puede decir que no hubo errores en la copia, nadie puede decir que no hay errores de copia. Obviamente hubo errores de copia. Pero la gran cantidad de manuscritos permiten determinar el texto original, hermanos, con un 99% de precisión. Así que, aunque no tengamos los manuscritos originales,
podemos seguir afirmando la inerrancia de las Escrituras porque esa gran cantidad de copias nos permiten determinar, entender cuál era la lectura original y ver entonces la inerrancia de las Escrituras. Y ustedes dicen, uy hermano, pero hay un 1%. ¿Será que ese 1% es que Jesús no es Dios? ¿Será que ese 1% es que la salvación no es por fe? ¿De que Jesús no va a volver? No, realmente ese 1% son de cosas que no tienen que ver con los fundamentos de la fe. Entonces aquí estamos reconociendo, no podemos ignorar las realidades de que aún, y bueno, ya todo eso lo vimos en la preservación, hay variables, hay discusiones, que si texto receptus, que si la versión de tal, que lo otro, eso está ahí, eso es un hecho. Pero hermanos, nunca tenemos diferencias en términos de si la salvación es por fe o no. No, esas diferencias realmente son mínimas. Sin embargo, y pues en esto acepto que es personal, les voy a recordar la definición. Algunos autores, cuando dan la definición de la inerrancia, colocan: la Biblia es completamente veraz en todo lo que los autores bíblicos afirman en los manuscritos originales, en cosas de fe, tal. O sea, agregan el manuscritos originales. En lo personal no me gusta mucho enfatizar en la definición en los manuscritos originales, porque no quiero dejar la idea de que hoy día tenemos una Biblia errante, de que porque no tenemos los manuscritos originales, entonces nuestra Reina Valera pues sí tiene errores. No. Ha habido una doctrina de la preservación de las Escrituras. Por eso dejé esta enseñanza después de la preservación. Si Dios dio su palabra inerrante y prometió preservarla, podemos confiar que aunque hubo esos errores de copia, Dios preservó su palabra sin errores. Entonces, mis amados hermanos, podemos leer nuestras copias de las Escrituras, porque realmente lo que tenemos son copias, con la confianza de que ellas son inerrantes. Una conclusión antes o que veremos más en la próxima lección, es que, hermanos, yo les decía ahorita aparentes contradicciones, porque personalmente me pasa. Yo a veces estoy leyendo y como que recuerdo que otro texto no decía así, voy y comparo y yo, aquí parece un error. Y yo lo noto, yo digo, uy, por aquí me contaba, es la historia, bueno, no me ha pasado, pero me viene a la mente, ese lo vamos a tratar después, cuando dice que David mató a Goliat, todos sabemos eso. Pero hay otro texto en donde dice que el hermano de David, el Jana, creo que es que se llama, mató a Goliat. Entonces uno dice, al fin, ¿quién lo mató? Queda la dificultad. Entonces uno, cuando ve eso, uno sencillamente puede decir, me falta estudio, tengo que revisarlo. Pero eso te tiene respuesta. No debemos dudar de que la Biblia, la palabra de Dios es inerrante. Incluso, repito, después vamos a ver otro ejemplo, aunque ya yo se lo había citado. Hay cosas, hermanos, esto yo se lo cité en una clase anterior, hay cosas que se dejaron o parecían error por desconocimientos arqueológicos. En los evangelios hay una parte donde dice que Jesús iba saliendo de Jericó y hay otro en donde dice que iba entrando a Jericó. Y no fue sino hasta 1900 donde un arqueólogo descubrió que había dos Jericó. Imagínense, siempre estuvo ese, entre comillas, error. O sea, si se podía decir que la Biblia era errante por ese ejemplo, fueron 1900 años donde nadie tenía respuesta para ese ejemplo. 1900 años donde todo el mundo, pues estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Donde todo el mundo creyó, ay, vea, aquí sí hubo un error, porque un evangelista dice que iba saliendo y el otro dice que iba entrando. Y pues por más perspectiva que le queramos poner a eso, pues el que va entrando y el que va saliendo va saliendo. No podemos decir, es que uno le pareció que iban entrando y el otro le pareció que iban saliendo. No, definitivamente era un error. Pero no fue sino hasta 1935 que en descubrimientos arqueológicos se encontró que había dos Jericó.
Lo que entendemos entonces es que un evangelista vio cuando iban saliendo de la primera Jericó y el otro está describiendo cuando iban entrando a la segunda Jericó. Nunca hubo un error en la Biblia. Éramos nosotros lo que no entendíamos. Entonces, mis amados, el error está en nosotros. La Biblia no. Por el fundamento, recuerden, el fundamento. La inspiración verbal y plenaria, Dios no puede mentir y el carácter puro de la Biblia. Amén. Vamos a dejar hasta aquí y seguimos viendo este tema, este importante tema en nuestra segunda lección. Vamos a orar, hermanos, y quedamos con un tiempo de preguntas. Señor Dios del cielo, gracias por darnos esta doctrina hoy. Por sobre todo, gracias por darnos una Biblia inerrante. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ella. Y hoy con este estudio nos reconfortas y nos animas y quitas incluso dudas de todas esas partes en las que hay veces nos topamos con discrepancias, pero creemos, Dios, por sobre todas las cosas que tu palabra es fiel. Sabemos que es nuestro desconocimiento, nuestros errores. Queremos que por favor nos ayudes a verlos, a entender cada vez mejor tu palabra y poder despejar todas esas aparentes contradicciones. Bendícenos en estos estudios.